Hola mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes y a todo aquel que se cruce con este video, Dios lo bendiga. Son todos muy bienvenidos. Un abrazo en forma especial para mis hermanos que me ven constantemente, en forma especial la congregación allí en Chillán. De nuevo su pastor Joel Jara llevando un mensaje de la palabra del Señor. La pandemia nos ha jugado en contra de nuevo, ¿cierto? Habíamos comenzado con nuestros cultos presenciales, ¿verdad? Pero en la fase 2 no nos permite, ¿cierto? El aforo no nos permite poder reunirnos presencialmente. Entonces volvemos al sistema de enviar estos mensajes por esta plataforma de YouTube y que ustedes lo ven allí en sus casas, ¿cierto? Donde van a realizar, ¿cierto? Este culto familiar y yo espero que sea de real bendición. No sabemos por cuánto tiempo, bueno, Dios tiene el control de todo y esperamos que cuando esto termine, volvemos entonces a nuestros cultos presenciales. Así que, repito, un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a orar para iniciar, ¿cierto?, el mensaje de la palabra del Señor. Padre, en esta hora en el nombre de Jesús vamos a su presencia, Señor, dándole gracias por ese amor grande, infinito que tiene por cada uno de nosotros, Señor. Bendice este momento, Padre Santo, en que vamos a exhortar tu palabra, Señor. Yo espero que sea de bendición para mis hermanos, ya lo ha sido para mí, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, y es para todos los tiempos, Señor. Tu palabra nunca dejará de ser. Todas las cosas pasarán. Bendito Dios, como dice tu palabra, pero tu palabra no pasará nunca. Permanecerá, Señor, y va a permanecer, Señor, hasta siempre. Bendito Dios, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la palabra del Señor que está allí en Mateo, el Evangelio de Mateo 3, 5, y vamos a leer el verso 13, que dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso dice Mateo 5, verso 13. Veamos qué nos dice, ¿cierto?, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, vamos a leer, ¿cierto?, el 14, verso 34. Lucas capítulo 14, verso 34. Dice así: Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y luego el 35 dice: Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír, oigan. Dice nuestro Señor Jesucristo, es el que está hablando acá. Bien, bueno, ya oramos, ¿cierto? Vamos entonces a introducirnos un poquito en el mensaje. No quiero ser un mensaje largo, quiero ser breve, no quiero tampoco leer muchos versículos bíblicos, pero sí la idea es que se pueda entender claramente. En primer lugar, como punto número uno, ¿qué es lo que entendemos nosotros cuando Jesús está hablando respecto de la sal? Debemos entender, ¿cierto?, que en aquellos tiempos la sal, ¿cierto?, aparte de ser útil para todos los alimentos que se preparaban, ¿verdad?, es un elemento esencial de aquellos tiempos para la preservación de los alimentos, principalmente las carnes, ¿cierto?, los pescados, eran algo que se preservaba solamente con la sal. Debemos entender, ¿cierto?, que en esos tiempos no habían refrigeradores, no habían conservadoras como ahora, ¿cierto?, que nosotros en cualquier parte algo de eso tenemos, ¿verdad?, y podemos mantener allí los alimentos por tiempo. Bueno, en esos tiempos en que Jesús vino a la tierra y estuvo predicando allí, ¿cierto?, en Israel,
Lo único que existía para la preservación de los alimentos entonces era la sal. Por lo tanto, era un elemento vital, era un elemento muy, pero muy importante para todos los que poblaban la tierra en aquel tiempo. ¿Ya? Entonces, punto número uno, debemos entender que era entonces el elemento esencial que todos conocían, que todos usaban para la preservación de los alimentos. Bien, entonces un elemento muy importante. De hecho, todavía en muchas partes del mundo se sigue usando la sal para preservar alimentos. De hecho, en nuestro propio país, ¿cierto? Chile, tenemos lugares donde no llega todavía la luz eléctrica, ¿cierto? Donde no está esta energía. Por lo tanto, la forma de preservar alimentos sigue siendo la sal, ¿ya? Y se usa principalmente con los pescados, ¿ya? Allí se utiliza, tiene toda una forma, ¿cierto?, en que preservan estos alimentos por muchos meses, simplemente con la sal, ¿ya? Y todo un tratamiento que hay allí. No vamos a hablar de ello, pero yo sé que usted ya me entiende y seguramente se ha encontrado en algunos lugares en que sí esto pasa y sigue sucediendo. Entonces Jesús estaba muy clarísimo de lo que él estaba hablando para que todos lo entendieran y puso el ejemplo. ¿Qué está haciendo Jesús? Ya entremos al punto 2. Jesús está hablando, ¿cierto?, a mucha gente, pero en forma especial a sus seguidores. Allí están sus discípulos, ¿cierto? Allí están sus apóstoles. Él está hablando el sermón del monte, ¿cierto? Está hablando de las bienaventuranzas y le dice a ellos, a aquellos que lo estaban siguiendo, que eran sus discípulos, le dice, vosotros, ustedes, le está diciendo, son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y ellos tenían claro qué significaba la sal. Ahora, ellos, los discípulos y los apóstoles, entendieron esto. Porque no recordemos lo que dice Lucas, ¿cierto? El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, Jesús no está solamente, está colocando el elemento de la sal, pero sus palabras van mucho más allá. El sentido de sus palabras, los discípulos, ¿cierto?, lo lograron entender. Y lo entendieron muy bien. Sus discípulos, sus apóstoles. Porque ellos entendieron, ¿cierto?, rápidamente que ellos eran la preservación de la fe en mismo Jesucristo, ¿cierto? La preservación de la palabra de Dios estaba en ellos. Por lo tanto, ellos pasaban a ser esa forma, ¿cierto?, incorruptible de llevar el mensaje. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes son los que no se van a contaminar con nada del mundo porque van a preservar esta fe, esta palabra de la que yo les estoy hablando hoy y van a ser capaces de llevar este mensaje de la palabra para salvación del mundo. Y sabe, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, en su gran mayoría lo hicieron. Nosotros por la palabra, por el Nuevo Testamento podemos entender cómo ellos sufrieron, pero llevaron el mensaje al Oriente, ¿cierto? Donde estaban ellos, luego al Oriente Medio, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se fueron a Europa y allí llevaron el mensaje prácticamente a buena parte de Europa. Y bueno, y después con el tiempo traspasó, ¿cierto? Y pasó a las Américas, ¿cierto? Tanto el norte, central y sur. Y llegó a nosotros, que somos la última parte de este mundo, ¿cierto? Chile, la última parte, lo más austral, somos nosotros. Y llegó la palabra también a nosotros. Los apóstoles, los discípulos, entonces preservaron la palabra, ¿cierto? Se impregnaron de la fe, se impregnaron de ese Espíritu Santo que Dios les derramó pronto, después que Él se va al cielo, ¿cierto? Y tenemos la experiencia de lo que pasó en el aposento alto y allí donde todos fueron investidos, ¿verdad? Desde lo alto, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces ellos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?, con el poder que Dios les había transmitido, ellos
van a todas partes del mundo y se convierte en la mejor sal de los seguidores de Cristo, llevando principalmente, que llevan ellos, el mensaje de salvación. Y lo hicieron muy bien, a costa de mucho sacrificio. La verdad, en la mayoría a costa de sus propias vidas, porque hubo persecución sobre ellos. Entonces no fue simple, no fue fácil, pero ellos, obedeciendo a la palabra de Dios, ¿cierto?, convirtiéndose en esa verdadera sal del Evangelio de Cristo, fueron por todas partes del mundo llevando, ¿cierto?, el Evangelio. Como dije, llegó a nosotros. Y ahora, hermanos, y todos los que me están escuchando, nos toca a nosotros. Podríamos entrar, ¿cierto?, en el punto 3, donde Dios nos está hablando a nosotros ahora. Jesucristo nos está diciendo, ahora ustedes son la sal del mundo en este último tiempo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos por todo lo que está pasando, por todo lo que vemos, por todo lo que conocemos. Por lo tanto, usted y yo somos la sal de la tierra de estos últimos tiempos. La sal de la tierra es usted y yo. Y no mire, ¿cierto?, la condición en que se encuentra en estos momentos, pero usted es la sal de la tierra. Usted y yo somos los que estamos preservando, ¿cierto?, la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos predicando la palabra de Dios, estamos aferrados a la fe en Jesucristo, creyendo en Él, ¿cierto?, para hacernos sus hijos y ser merecedores del reino eterno. Como hemos dicho en muchas oportunidades, ¿cierto?, nos espera esa Jerusalén celestial, nos espera esa ciudad celestial en el tercer cielo, donde va a ser nuestra morada. Hermanos y hermanas, nosotros somos en estos momentos la sal de la tierra de estos últimos tiempos. Usted y yo somos la sal. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos ser mejor sal? Los discípulos y los apóstoles, dijimos, fueron buena sal. Fueron buena sal porque llevaron, ¿cierto?, el mensaje, se impregnaron del mensaje, ¿cierto?, y lo llevaron y lo extendieron, ¿cierto?, a diferentes puntos de nuestro planeta, como dije, principalmente el Oriente Medio y luego, ¿cierto?, Europa. Hasta allá llegaron los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Y luego lo que ellos transmitieron, ¿cierto?, hizo de que se esparciera por todo el mundo, porque esa fue la misión que entregó nuestro Señor. Entonces nos llega a nosotros. Nosotros ahora, si pusiéramos el ejemplo como de corredores en un circuito donde se van pasando la posta, nos toca a nosotros. Hoy le toca a usted y me toca a mí, ¿cierto?, llevar el mensaje de salvación para que seamos esa buena sal que no va a ser, ¿cierto?, pisoteada, que no va a ser aullada, una sal que nos sirve. Porque no nos olvidemos que dice que si la sal se echa a perder, ya no sirve para nada, y nosotros podemos tener el ejemplo. La sal se mantiene por mucho tiempo, pero también se puede echar a perder. Si se humedece, hay una serie de cosas que usted sabe que suceden en una casa, ¿cierto? Y la sal se puede echar a perder. Y esa sal ya no sirve. Entonces, si la sal se echa a perder, ¿cierto?, ¿con qué se va a salar, ¿cierto?, la comida, los alimentos, ¿verdad? Allí es un problema serio. Si a nosotros nos falta la sal en la casa, sabemos que es un problema serio. La comida sin sal, aunque por enfermedades, ¿cierto?, se está evitando que se coma mucha sal,
pero la sal es vital, es tremendamente importante en cada hogar, ¿verdad? No comemos nada prácticamente sin sal, salvo por prescripción médica. Algunos están consumiendo el alimento sin sal o con poquita sal. Yo he intentado comer sin sal y la verdad es que no puedo, o sea, es difícil. Ahora sí, disminuyendo la cantidad, tampoco podemos comer con mucha sal porque nos hace daño físicamente. Pero entonces, la sal es tan importante. Y por eso es que es tan importante que el cristiano de hoy, ¿cierto?, no se deje corromper por nada, para que nos mantengamos siendo buenos seguidores de Cristo, obedientes a la palabra de Dios, de tal manera que nos transformemos en esos verdaderos cristianos que seamos capaces de transmitir el mensaje de salvación. Son los últimos tiempos en que nosotros estamos viviendo, donde es tremendamente fundamental e importante llevar el mensaje. Entonces, la pregunta, de nuevo, ¿cómo puedo ser mejor sal? Hermanos queridos, yo reflexionando en esto digo, bueno, a ver, primero debemos entender que yo debo preservar la palabra de Dios, debo preservar, ¿cierto?, ese Espíritu Santo de Dios que entró en mí y que está en mí, que me llenó, ¿cierto?, y que me lavó y que soy limpio, ¿cierto?, por esa sangre de Cristo derramada en la cruz. Por lo tanto, yo voy a preservar, ¿cierto?, esta fe inquebrantable que me da la salvación y que me lleva, ¿cierto?, a la vida eterna con nuestro Señor. Entonces yo a toda costa debo preservar este evangelio maravilloso que me da la salvación. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo primero. Lo primero, ¿cierto? Porque yo a través de ello, ¿cierto?, yo he logrado entender, ¿verdad?, que creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, yo soy salvo. Eso es lo que hemos transmitido y que debemos seguir transmitiendo a todos los que nos rodean, ¿cierto?, a toda la gente que nos conoce, transmitiendo el mensaje de salvación. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? ¿Cierto? Creyendo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para darnos vida y vida eterna. Entonces yo creo en ese sacrificio, lo hemos repetido muchas veces, me arrepiento de mi vida pasada, ¿cierto? Le pido perdón a Dios, le pido que me inscriba en el libro de la vida y a partir de ese momento ya soy un cristiano, hijo de Dios, y que estoy registrado, ¿cierto?, en ese libro de la vida, allí en el tercer cielo. Bien, entonces eso yo lo debo preservar a toda costa. No me puedo dejar corromper por nada. ¿Se fija? Porque si yo me mantengo preservando esto, voy a ser como la sal, ¿cierto?, como la buena sal, que va a estar lista para preservar y para sazonar todos los alimentos. ¿Se fija? Que lo que Jesús... La observación que Jesús hace y cómo transmite ese mensaje. Es tremendo, es sabiduría plena de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que eso para mí es fundamental, preservar, ¿cierto?, la fe en el Evangelio que me entregó nuestro Señor Jesucristo y que por la muerte de Él yo soy salvo y soy hijo de Dios. Bien. En segundo lugar, entonces, yo debo perseverar en todas las actividades, ¿cierto?, que realizamos en la congregación donde estamos. O donde esté usted, ¿cierto?, que me puede estar viendo, escuchando en esta hora, donde Dios lo puso, ¿cierto?, allí persevere y siga participando, ¿cierto?, activamente en las reuniones, ¿cierto?, ya sea presenciales o sean a través de Zoom, de todos los elementos que se están usando en este tiempo de pandemia, que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar así, ¿verdad? Entonces, pero la palabra del Señor va a seguir
va a seguir estando allí siempre. La palabra de Dios es eterna, por lo tanto nunca va a dejar de ser. Por mucho que digan que es un libro antiguo, por mucho que digan que la Biblia ya es retrógrada, como han dicho algunos, no, es la palabra de Dios y se va a mantener por siempre. Todos los demás libros podrán desaparecer, pero la Biblia, la palabra de Dios, nunca, hermano querido, nunca dejará de ser y sigue siendo el libro más vendido de todos los libros de la historia del mundo. Así que eso es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces perseverar en el lugar donde está, en su congregación, ¿cierto? Haciendo cultos ya sean presenciales o cultos familiares. Bien, luego en tercer lugar, comunión permanente con nuestro Señor. Es algo vital. Nosotros vivimos, ¿cierto? Siendo cristianos porque oramos, porque buscamos presencia de Dios, ¿cierto? Porque alabamos, porque adoramos a Dios. Esas son actividades permanentes para que nosotros sigamos siendo cristianos de buena conducta, ¿verdad? Cristianos que vamos a perseverar por siempre y vamos a ser diferentes, ¿cierto? En todas nuestras actitudes y los demás tienen que ver eso en nosotros. Para ser verdadera sal, como Jesucristo está diciendo, entonces allí es donde estamos centrados nosotros. Tenemos que tener entonces en este tercer lugar, ¿cierto?, una comunión permanente con Dios. Y eso se logra, como ya dije, a través de la oración, la alabanza y la adoración. Es algo que es como una necesidad de cada cristiano hacerlo diariamente. Amén. Cuarto y último punto que yo pongo en esto es testificar, ¿cierto?, y llevar el mensaje de salvación. Con nuestro propio testimonio nosotros estamos predicando, pero si luego de testificar a las personas que nos conocen, que nos ven, ¿cierto?, les debemos entregar el mensaje de salvación. Estamos obligados a hacerlo. Es la única manera que las personas van a lograr saber de Dios, porque hay muchas personas que ignoran qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces el mensaje es ese: yo testifico. ¿Qué testifico? Bueno, antes lo que yo, ¿cierto?, antes de ser cristiano, cómo cambia mi vida desde el momento en que yo me acerco a Cristo, ¿cierto?, y lo recibo como mi Señor y Salvador. Su vida cambió, mi vida cambió, ya nunca más fue la misma, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que testificar a las personas, cómo estamos, cómo éramos antes y cómo estamos ahora, ya, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha entrado en el seno familiar y cómo todas las cosas cambiaron para bien. Imagínense de lo que estamos hablando, todos lo sabemos, y cada cristiano mira hacia atrás y se da cuenta lo que ha caminado y que sin Cristo no habría logrado lo que tiene en estos momentos, lo que es en estos momentos. Entonces eso es testificar y luego, ¿cierto?, acompañamos el mensaje: Dios te ama, Dios quiere que seas un hijo. ¿Cómo? Transmitiendo, ¿cierto?, el mensaje del sacrificio de la cruz. Lo que nosotros hicimos es lo que las otras personas deben hacer, esa confesión de fe, de creer en Jesucristo, ¿cierto?, de pedirle, de arrepentirnos, de pedir perdón y luego ser inscrito en el libro de la vida. Esos 4 pasos de que hablamos siempre. Entonces eso es llevar el mensaje de salvación para que las personas sean salvas. No sabemos cuánto tiempo nos queda acá, hermanos, en la tierra. El Señor viene a buscar su iglesia, viene a buscar a sus hijos, a sus hijas, donde quiera que estén, en cualquier parte. Va a sonar la trompeta un día y nosotros vamos a ser levantados de la tierra, transformados, para ir a vivir eternamente con Dios. Y vivir, por supuesto, todas las otras etapas que vienen. Pero en el fondo comienza, desde el momento, ¿cierto?, que nosotros nos hacemos cristianos, comienza la eternidad para nosotros. La muerte solamente es un paso. Y eso lo hemos hablado siempre. Entonces la pregunta es, en estos momentos, que yo me hago y que usted se debe hacer en su casa: ¿qué clase de sal soy? ¿Soy buena sal? ¿Soy mejor sal que antes? Hermano, o la pregunta podría ser también, ¿cómo mi Señor cree que soy yo? ¿Una buena sal? ¿Una mejor sal?
¿O es sal que ya se está descomponiendo, que se está desvaneciendo, que se está colocando insípida? Hermanos queridos, cada uno de nosotros tiene la respuesta para Dios. Y lo más importante es que Dios sabe cómo está usted y cómo estoy yo. ¿Cuál es la condición en la que estamos viviendo en estos momentos? Si estamos preservando bien el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Estamos perseverando además en sus caminos. Estamos teniendo esta comunión a diario con Él. Estamos llevando el mensaje a otros. O simplemente no somos sal. Hermanos, es una pregunta que cada uno debe responder ante Dios. Yo lo animo en esta hora en el nombre de Jesús a que persevere para ser buena sal, ser un preservador, ¿cierto?, del Evangelio de Cristo, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de la fe en esa vida eterna, ¿cierto?, de la fe de que viviremos para siempre con nuestro Señor. Y que la muerte solamente será un paso. Usted, déjeme decirle, es buena sal si se dispone, ¿cierto?, a trabajar en el medio en que está, simplemente en el medio en que está. No tiene que salir de su lugar, irse a otro país, irse a otro territorio, no. Allí donde está, testifique de Jesucristo. Lleve el mensaje de salvación. Hay mucha gente que lo necesita. Amén. El mensaje entonces es: vosotros, dijo Jesús, sois la sal de la tierra. Somos la sal de estos últimos tiempos. Somos los que perseveramos, ¿cierto? Y hemos preservado la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros debe permearnos para que no seamos contaminados con nada. Dios no quiere que usted y yo nos contaminemos con nada de lo que este mundo nos ofrece. Estamos viviendo tiempos muy complicados, difíciles, pero usted siga perseverando en la fe, siga perseverando en el Evangelio de Jesucristo y siga llevando el mensaje de salvación para que sea reconocido por nuestro Señor como esa buena sal, esa mejor sal de este tiempo. Porque si los cristianos comienzan a contaminarse, todo se contaminará. Nosotros somos los que podemos llevar el mensaje para que la gente proceda a la conversión y proceda a recibir la salvación que Cristo le está ofreciendo. Usted y yo somos los mensajeros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor. Yo espero que se haya entendido, bendito Dios, y que mis hermanas y mis hermanos, Señor, sean, Señor, preservadores de este evangelio maravilloso que usted nos ha entregado, Señor, y que no nos olvidemos que la comunión contigo es tan importante como llevar el mensaje de salvación a quienes están cercanos. Gracias, mi Dios. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. En forma especial a aquellos, Señor, que quizás por casualidad se encuentran, Señor, con este video, con este mensaje. Señor, que llegue también la palabra a todos ellos, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ya estaremos pronto juntos nuevamente. Amén.